Buen día, muchachos. Buenos días, doctor. ¿Quién me habló? ¿Brenda? Buenos días, doctor. Ya. Entonces, Brenda, vas a ser la que vas a interactuar conmigo. Vamos a empezar. ¿Están viendo la pantalla, muchachos? Brenda. Sí, doctor, ¿se ve? Ya. Vamos a empezar el tema de hoy, que es esclerosis sistémica. ¿Ya? Antes se llamaba esclerodermia. Pero, como ya saben, la esclerosis sistémica compromete órganos, no es una enfermedad autoinmune órgano específica, no solo compromete piel, compromete también otros órganos, otros sistemas. Por eso se habla de esclerosis sistémica y no como antes solamente de esclerodermia. Entonces, el término correcto es esclerosis sistémica. Y cuando hablemos de esclerosis sistémica, vamos a hablar de la definición de qué es la esclerosis sistémica, la parte epidemiológica, la incidencia, prevalencia. Luego vamos a hablar de la etiopatogenia, por qué se produce esta enfermedad. Luego de la fisiopatogenia, de cómo interactúan los diferentes componentes para producir la enfermedad. Posteriormente vamos a hablar de las características clínicas de la enfermedad, tanto a nivel sistémico. Luego, qué características clínicas o manifestaciones clínicas tienen en cada órgano, en cada sistema de nuestro organismo. Los subtipos clínicos que tenemos, cuántos subtipos clínicos hay, qué exámenes complementarios específicos debemos pedir para el apoyo diagnóstico que hay en esta enfermedad, los criterios de clasificación que se utilizan de acuerdo a los últimos criterios del Colegio Americano y la Liga Europea de Lucha contra la Artritis y el Reumatismo, el pronóstico que tiene esta enfermedad y el tratamiento. Entonces, este va a ser el mapa conceptual en el que nos vamos a mover. Bueno, les había dicho que la esclerosis sistémica es una enfermedad crónica, autoinmune, de etiología desconocida, que causa un daño microvascular extenso y un excesivo depósito de colágeno en la piel y en los órganos internos. Es una enfermedad autoinmune órgano no específica, que no solo va a comprometer piel, también va a comprometer otros órganos, otros sistemas, y la sintomatología que va a producir va a depender básicamente del proceso inflamatorio, de la liberación de citoquinas, y de eso va a producir los síntomas sistémicos, ¿ya? Y también los síntomas van a ser del daño microvascular y el depósito de colágeno de cada uno de los órganos. La característica común es la esclerodermia. Prácticamente todos los pacientes, casi todos los pacientes, tienen esclerodermia, que es por depósito de colágeno en la piel
con alteraciones microvasculares y esto va a producir cambios en la piel con esclerosis o un endurecimiento y dermis piel, una esclerodermia. La incidencia y la prevalencia es muy, muy variable de acuerdo a los métodos que se utilizan para el diagnóstico, de acuerdo a las poblaciones estudiadas y de acuerdo a las zonas geográficas, de acuerdo a los momentos de estudio. Y es muy variable de acuerdo a cada lugar. La incidencia varía entre 8 a 56 casos por millón por año y la prevalencia varía de 38 a 350 casos casi por millón de habitantes. O sea, hay una variación enorme, ¿ya? La edad de presentación es entre los 30 y 50 años de edad y también hay formas juveniles de esclerodermia, pero la gran mayoría está alrededor de esta edad. Y la relación según sexo, en mujeres hay 3 a 8 mujeres por un varón y hay algunos estudios que muestran incluso que hay 15 mujeres por un varón. Es la enfermedad donde se describe mucho más mujeres por varón afectado, ¿ya? Pero en general, fíjense la gran variación que hay y eso depende de el diagnóstico, del tipo de esclerodermia, etcétera, etcétera, ¿ya? ¿Qué factores van a intervenir en la etiología de esta enfermedad? Les había dicho de que como toda enfermedad del sistema inmunológico, hay factores predisponentes y hay factores desencadenantes. Dentro de los factores predisponentes hay factores genéticos predisponentes. Entre estos están los genes asociados al HLA o complejo mayor de histocompatibilidad, ¿ya? Y hay genes no relacionados al HLA. Y dentro de los genes relacionados al HLA están el HLA de clase 2, el DQ7, el DQ1, no necesitan saber esto. Simplemente lo que ustedes deben saber es de que hay factores genéticos predisponentes, que estos factores genéticos están relacionados a genes relacionados al HLA y no relacionados al HLA, y hay una mayor agregación en hermanos. Hermanos de pacientes con esclerodermia tienen 15 veces más frecuencia de poder sufrir esclerodermia, pero la enfermedad en realidad es tan poco frecuente, ¿ya? Miren, 38 a 350 casos por millón de habitantes, que 15 veces más entre 38 por millón no es el riesgo individual no es muy grande, por si acaso. Entonces, no hay que asustar al paciente indicándole de que la probabilidad de enfermedad es 15 veces mayor. Esto es para estudios poblacionales. ¿Entendido, Brenda? Por ejemplo, Sí, doctor. el riesgo de enfermar artritis reumatoide es, no sé, creo que es 1.4 veces más en familiares de primer grado. Es mucho mayor porque la frecuencia de la enfermedad es muchísimo más frecuente que esta enfermedad, ¿verdad? Pero acá es tan rara que 15 veces más frecuente es, en realidad el riesgo individual es muy bajo, ¿ya? Dentro de los factores desencadenantes hay factores infecciosos, hay factores no infecciosos y hay el microquimerismo. El
mimetismo molecular. ¿Qué factores infecciosos intervienen en la etiopatogenia de la esclerosis sistémica? Hay un epítopo compartido. Es una secuencia molecular que se repite en algunos pacientes con esclerosis sistémica, ¿sí? Igual a la del retrovirus, de algunos retrovirus. O sea, estos pacientes en su HLA tienen una secuencia molecular igual a la de la topoisomerasa, que es un antinuclear. Tienen un factor, ¿qué se llama? Tienen esa secuencia molecular en el HLA igual a la del retrovirus. Entonces, son personas que se infectan de este retrovirus, que tiene esta secuencia molecular, y estos pacientes desarrollan un anticuerpo nuclear, una topoisomerasa, que tiene la misma secuencia molecular. Igual hay, que se llama una proteína tardía del citomegalovirus, que va a generar el desarrollo de anticuerpos similares en la esclerosis sistémica. Otro factor no infeccioso que está muy relacionado al desarrollo, por ejemplo, de la esclerosis sistémica es la exposición a ciertos productos ambientales. La exposición al sílice, productos derivados del petróleo, el consumo del L-triptófano se ha relacionado a la faseitis eosinofílica, que produce una forma de esclerodermia. No es una esclerosis sistémica como tal, una forma de esclerodermia. El aplicarse un aceite de colza para producir bronceo de la piel ha desencadenado en España una epidemia de esclerodermia o de esclerosis sistémica con gran hipertensión pulmonar. Algunas drogas como la pentazocina, por ejemplo, el uso de este analgésico opiáceo, la pentazocina, ya puede hacer desarrollar en algunos pacientes predispuestos genéticamente y que además tengan este factor infeccioso, puede hacer que desarrollen esclerosis sistémica. La exposición a ciertos quimioterápicos, como la bleomicina, también el gadolinio, por ejemplo, personas que están con falla renal y les ponen medio de contraste de gadolinio, desarrollan una esclerodermia, ¿ya? Porque no pueden depurar el gadolinio. Y también se ha hablado del microquimerismo o mimetismo molecular. Este mecanismo de etiopatogénico es muy interesante y se ha visto de que en mujeres que sufren esclerodermia y que se han embarazado, se han encontrado en la piel células de sus fetos, de sus niños, células fetales de sus hijos. Entonces, ¿qué es lo que han desarrollado? Han desarrollado un rechazo crónico hacia las células que han sido trasplantadas de sus hijos durante el embarazo. ¿Y por qué sucede eso en algunas mujeres y en otras no? Cuando una mujer es muy compatible genéticamente con su hijo, no rechaza las células. Hagan de cuenta que estamos nosotros, o la mujer está embarazada de alguien extraño genéticamente e inmunológicamente. Por lo tanto, todo el tiempo las células del feto están tratando de entrar hacia la madre porque hay digamos, un intercambio de células entre la madre y el feto en lo que es la interfase materno-fetal. Por lo tanto, la madre
baja su inmunidad para tratar de no rechazar al feto. Por otra parte, el feto aumenta su inmunidad para no recibir esa carga antigénica de la madre. Entonces, en ese equilibrio, cuando la madre es muy parecida genéticamente al feto, y la madre baja mucho su inmunidad, hay un paso de demasiadas células del feto hacia la madre. Hay demasiado paso de células fetales hacia la madre. Y esas células se van a ir a alojar en la piel, en algunos órganos internos, como en el vaso de la madre. Y con los años, luego de haber estado expuesto a algunos otros factores ambientales, como exposición a, digamos, a algunos productos ambientales o algunos infecciosos, esa madre va a desarrollar la esclerosis sistémica, que según modelos animales es muy parecido a un rechazo crónico a órganos. La inmunidad que se produce en la esclerosis sistémica es una autoinmunidad casi exclusivamente de tipo celular. Es muy poco el anticuerpo que se produce. ¿Entendido, Brenda? ¿Han entendido esto del microquimerismo? Sí, doctor. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué hay hombres con esclerodermia y por qué hay mujeres que nunca han sido o que nunca se han embarazado y que tienen esclerodermia? Esta teoría del microquimerismo no explica todos los casos de esclerodermia. Por supuesto, no hay una teoría única para el desarrollo de esclerodermia, pero se han encontrado también células maternas en algunos individuos, varones, y células maternas en algunas mujeres que nunca se han embarazado. O sea, el feto en algún momento baja su inmunidad y también la madre le transfiere algunas células al feto. Entonces, esta teoría en algún momento fue una de las más de avanzada, pero también es una de las teorías que todavía sigue vigente y se han encontrado células fetales en la piel de mujeres con esclerosis sistémica y que han tenido hijos, ¿ya? Ahora bien, en la fisiopatogenia de la esclerosis sistémica hay interacción de 3 células en forma muy importante. La primera célula en interactuar, y se cree que la primera en activarse, es el endotelio vascular. Y esa célula endotelial, que antes se creía que el endotelio era un tubo rígido como una manguera, ahora se sabe que el endotelio va a producir una gran cantidad de moléculas de adhesión y va a ir a regular todo lo que es inflamación. Estas células endoteliales va a interactuar con linfocitos circulantes, va a producir adhesión de estos linfocitos circulantes, va a hacer que estos linfocitos circulantes ingresen a la matriz extracelular y activen tanto las células endoteliales como los linfocitos activen el fibroblasto. A su vez, este fibroblasto va a activar al endotelio y a las células, a estos linfocitos activados. Entonces, son estas 3 células las que van a intervenir en forma importante en la fisiopatología de la esclerosis sistémica. Por lo tanto, la esclerosis sistémica en general es una enfermedad de tipo inmune celular, con gran participación del endotelio, el linfocito T y
el fibroblasto. Y este va a ser un helper TH1. Es una inmunidad de tipo hipersensibilidad tipo 4. No hay formación de complejos inmunes y la formación de anticuerpos es muy poquitita y la formación de proceso inflamatorio con gran producción de citoquinas también es muy poquitita en la primera fase y en las fases tardías no hay casi inflamación. Es un proceso con gran producción de fibroblastos, de fibrina, de colágeno, etcétera, etcétera, como vamos a ver. Les decía que la célula central es el endotelio y el fibroblasto. ¿Les queda claro hasta acá? Sí, doctor. Brenda, ¿estás despierta? Sí, doctor. Entonces, acá tenemos la célula endotelial. Fíjense, esta es la célula endotelial. Y acá tenemos el fibroblasto. Entonces, esta célula endotelial lo que va a hacer es activar linfocitos, macrófagos, monocitos que van a transformarse en macrófagos, mastocitos, plaquetas. Todas estas células proinflamatorias van a activar al fibroblasto. A su vez, el fibroblasto también va a actuar sobre el linfocito. Y estas células, este fibroblasto también va a activar ya a la célula endotelial, haciendo que active sus moléculas de adhesión, produciendo mayor atracción de estas células proinflamatorias. Entonces acá se produce un círculo vicioso, un loop que le llaman, ¿ya? Hay una especie de reentrada. Y eso va a ocasionar de que se activen estas moléculas de superficie, pasen señales de transcripción al núcleo del fibroblasto y el núcleo activado del fibroblasto empiece a producir grandes cantidades de colágeno a la matriz extracelular. Colágeno tipo 1, colágeno tipo 3, colágeno tipo 4, 5 y 6. Este colágeno que produce en exceso el fibroblasto es un colágeno absolutamente normal. O sea, hay una especie de función parácrina y autócrina, una especie de secreción excesiva de colágeno. También va a producir gran producción de integrinas. Y este colágeno, estas integrinas van a producir gran endurecimiento de todo lo que es la matriz extracelular y también engrosamiento del vaso sanguíneo. Básicamente, si se dan cuenta, no hay mucha célula inflamatoria, no hay mucho proceso inflamatorio. ¿Entendido? ¿Les queda claro? Sí, doctor. Entonces, en etapa temprana se va a producir un daño microvascular con infiltrados mononucleares, como hemos visto, y desarrollo de la fibrosis. En etapas más tardías hay depósito de colágeno en la dermis, no solo en la dermis, también en cualquier órgano, ¿sí? Alrededor de los vasos sanguíneos. Hay una pérdida de las células normales y gran atrofia del tejido, no solo del tejido a nivel de la piel, sino en todos los tejidos internos de nuestro organismo. Lo mismo sucede en el pulmón, lo mismo sucede en el miocardio, etcétera, etcétera, en cualquier órgano y en cualquier tejido. Esto es lo que sucede en todos los tejidos, ¿verdad? Y las células normales de nuestro organismo, por ejemplo, las células intersticiales,
del pulmón o las células alveolares van a ser reemplazadas por las células del fibroblasto y gran producción de tejido fibrótico. ¿Entendido? Ahora vamos a hablar de los síntomas clínicos, de las características clínicas. Y nuestros pacientes van a tener síntomas sistémicos constitucionales y síntomas debido al depósito de colágeno en cada debido al depósito de colágeno y daño vascular en cada órgano y sistema, como por ejemplo el sistema cardiovascular, la piel, músculo esquelético, sistema gastrointestinal, pulmón y riñón. ¿Cuáles son los síntomas sistémicos? Acá tenemos los síntomas sistémicos, muchachos. Los síntomas sistémicos se deben al proceso inflamatorio, a la liberación de citoquinas a nivel sistémico. ¿Cuáles van a ser? Fatiga, la gran mayoría de los pacientes tiene la fatiga. Eso habla de una enfermedad activa. La fatiga se debe, ya les decía, a la liberación de citoquinas proinflamatorias en todo nuestro organismo, y la fatiga es la imposibilidad o el agotamiento físico sin haber realizado una tarea. También se produce baja de peso. Esa baja de peso se debe a dos problemas. Uno, a la enfermedad sistémica en realidad, a la liberación de citoquinas proinflamatorias y al proceso inflamatorio en sí, y debido a alteraciones digestivas como a la mala alimentación del paciente, a problemas de mala absorción, porque todo el tubo digestivo, el estómago, el intestino está infiltrado de colágeno. Hay que se llama, vamos a ver cuando hablemos de síntomas digestivos, está lleno de telangiectasias, es un esófago duro, rígido. Entonces hay baja de peso por problemas sistémicos y proceso inflamatorio y por mala absorción o por diarrea crónico, porque el tubo digestivo, como es un tubo, hay proliferación también de microorganismos. También hay dolor, puede ser dolor generalizado, difuso, diferente a la fibromialgia, porque este paciente tiene una inflamación de todo el organismo, o puede ser un dolor asociado a fibromialgia por el estrés, el dormir mal, o dolor localizado por el daño vascular y la infiltración de colágeno que tienen los diferentes órganos y sistemas. Y el siguiente es el problema de alteraciones en el sueño que tiene nuestro paciente. Casi 2 de 3 personas tienen disomnia, es el dormir mal. Son pacientes que duermen mal, la pasan mal. Tenemos también síntomas cardiovasculares. ¿Cuáles son esos síntomas cardiovasculares? Los síntomas cardiovasculares que presentan nuestros pacientes son debidos a el depósito de colágeno y activación de fibroblastos a nivel de la pared de los vasos sanguíneos, a nivel de la microvasculatura. Inicialmente
años tienen que pasar antes de que haya sintomatología. Posteriormente, se produce un fenómeno de Raynaud o Raynaud, y este fenómeno de Raynaud o Raynaud puede preceder muchos años antes de que aparezca la primera señal de esclerodermia. ¿Entendido? Posteriormente, ya, incluso en esta etapa, recién aparece la fase edematosa de la esclerodermia. Y posteriormente recién aparece la fibrosis a nivel de los vasos sanguíneos y posteriormente recién la atrofia. Por lo tanto, entre la primera etapa, donde empiezan a activarse los fibroblastos, empieza a activarse el endotelio, empieza a haber activación del linfocito, empieza el depósito de colágeno. Pueden pasar años antes de que aparezca el fenómeno de Raynaud o Raynaud. Y hasta que aparezca la fase edematosa de la enfermedad, también pueden pasar meses o años. A veces el paciente solo siente que la mano está hinchada o la piel la siente hinchada, consulta con un médico, consulta con el otro médico, y no hay un diagnóstico claro en estos pacientes. ¿Entendido? Entonces, tenemos la primera etapa, la segunda etapa, es muy poco sintomática, a veces solo años está con el fenómeno de Raynaud. Posteriormente aparece ya la fibrosis, donde ya es más claro el proceso de esclerodermia y posteriormente viene la atrofia de la piel, no solo a nivel vascular, sino la piel, los vasos sanguíneos están atrofiados. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Aquí tenemos una capilaroscopía normal. El diagnóstico precoz de esos cambios vasculares se los hace por capilaroscopía. Este es un capilar normal, fíjense. Se ve así en la capilaroscopía. Eso se ve con el capilaroscopio, que es una especie de lupa. Es como una lupa, como un lente especial de microscopio donde uno va a ver en los lechos ungueales. ¿Ya? Esta es una capilaroscopía y uno va a encontrar que no tiene asas dilatadas, no hay microhemorragias y los vasos son rectos. Mientras en una capilaroscopía anormal, fíjense, uno va a ver asas capilares, estos loops, hay microhemorragias y la arquitectura está totalmente cambiada. ¿Cómo uno va a ver esto con el capilaroscopio? Y les decía el fenómeno de Raynaud o Raynaud, que se debe al engrosamiento del vaso sanguíneo y el depósito de colágeno, y además por un fenómeno de hiperreactividad vascular, o sea, hay vasoespasmo. ¿Qué desencadena este fenómeno de Raynaud o Raynaud? Desencadena el estrés, el frío y los cambios de temperatura. Y para hablar de Raynaud o Raynaud hablamos de 3 fases, ¿ya? Siempre tiene que haber vasoconstricción arterial. Y hablamos de una etapa de isquemia, de cianosis y de hiperemia reactiva. La etapa de isquemia, que es la primera etapa, es la etapa blanca. Fíjense. Esta nunca debe faltar, siempre debe haber la etapa de isquemia, de vasoespasmo. Luego sigue la fase donde el dedo se pone cianótico, azul, y luego se produce la hiperemia reactiva, o hay una hiperemia reactiva alrededor o antes de la zona isquémica. Generalmente eso uno ve en la circulación terminal de los dedos, pero también puede darse esta zona de Raynaud, ¿dónde?
en los riñones, en el corazón. Es una especie de infarto o una especie de Takotsubo, que es una cardiopatía isquémica por vasoespasmo. En estos pacientes puede darse el Takotsubo como primera manifestación. La crisis esclerodérmica renal también es una especie de Raynaud en el riñón. ¿Entendido? Otra manifestación vascular en otros órganos y sistemas son la ectasia antral gástrica, la angiodisplasia en tubo digestivo, las úlceras isquémicas digestivas o digitales, vamos a ver eso al ver piel, hipertensión arterial pulmonar, la crisis esclerodérmica renal, el infarto agudo de miocardio. Si se dan cuenta, todas las manifestaciones en los diferentes órganos y sistemas se deben a problemas de los vasos sanguíneos, engrosamiento y vasoespasmo o depósito de colágeno en la matriz intercelular o extracelular. A nivel cardíaco se puede producir una pericarditis o miocarditis, puede haber derrame pericárdico, infarto de miocardio, ya les había dicho, por vasoespasmo o alteración en la microvasculatura, fibrosis del miocardio por depósito de colágeno y cambio de las fibras miocárdicas por fibroblasto e insuficiencia cardíaca congestiva. Ahora vamos a hablar de los síntomas cutáneos. ¿Alguna pregunta hasta acá? El compromiso cutáneo de la piel es una característica universal de los pacientes. Todos los pacientes prácticamente, es muy raro el paciente que no tenga esclerodermia. Son muy, muy raros los casos. ¿Ya? Y hay un grado variable de engrosamiento de la piel. Hay una hinchazón y un eritema inicial que puede preceder a el engrosamiento de la piel. Y el Raynaud también Raynaud puede preceder a la esclerodermia en sí. A esto llamamos fase edematosa de la esclerodermia. Y lo primero, cuando uno ve esclerodermia, tiene que valorar el grado de esclerodermia. Y acá tenemos 17 áreas por evaluar. Tenemos la cabeza, el tronco, antebrazos, brazos, etcétera, etcétera. Y estos son los grados de esclerodermia. La piel normal, hay una leve disminución de la elasticidad, moderada y un máximo de disminución de la elasticidad. Entonces uno tiene que ir viendo el grado de compromiso cutáneo en las diferentes áreas. Otras manifestaciones en piel son el prurito. A veces el paciente no tiene molestias o no tiene esclerodermia y lo único que tiene es prurito, picazón, tiene edema en las primeras etapas. Hay hiperpigmentación, hay pérdida del pelo apendicular, hay piel seca, hay cambios en los capilares ungueales, hay atrofia de la grasa, hay úlceras interfalángicas, hay úlceras en las puntas de los dedos, hay telangiectasias y hay calcinosis debajo de la piel. Acá, fíjense, son pacientes que antes de la esclerodermia pueden tener prurito o durante ya la fase de esclerodermia. Y son pacientes que no pueden ni rascarse, pero se quejan de mucho prurito. Esta es una fase edematosa de la esclerodermia, donde la piel está
hinchada, edematosa, no hay esclerodermia y a veces el paciente se queja nada más de síndrome de túnel del carpo. Acá en esta fase es muy difícil hacer el diagnóstico. A mí alguna vez se me ha pasado el diagnóstico de esclerosis sistémica y lamentablemente ha sido una paciente muy cercana a mí, o sea, de una amiga. La piel también puede estar tensa, brillante en fases iniciales. Hay pérdida de pelo como acá. Fíjense, el pelo se va perdiendo, es un pelo bien ralito, pero no hay alopecia, sino el pelo se va cayendo poco a poco. Uno mete la mano y no sale el pelo, pero sí poco a poco va perdiéndose el pelo por atrofia del capilar mismo. Fíjense, estas son las úlceras digitales. Estas úlceras son por alteraciones en la vascular, ¿sí? Alteraciones en la microvasculatura, estas son por vasoespasmo. Esto es por mala irrigación, por compromiso de la pared del vaso sanguíneo acá a los lados. Esto es por vasoespasmo más a nivel distal. Y esto es por trauma. Son pacientes que tienen pequeños traumas y nunca cicatrizan. Estas son las telangiectasias que se pueden presentar en cualquier lugar de la cara. Y acá tenemos las calcinosis en manos. Son calcificaciones, son puntitos blancos como ven acá. ¿Ven? Son como puntitos de colino, dice, me sale como colino, muy diferente al de la gota, porque la mano, fíjense, está atrófica, delgada. Y en radiografía uno ve acá y ve también acá la atrofia de la interfalángica distal. Las interfalángicas distales como acá se están atrofiando, se están reabsorbiendo. Esto es parte de la artropatía esclerodérmica. Acá vamos a quedar, muchachos. Ya, entonces nos quedamos acá. Hemos hablado de los síntomas constitucionales, síntomas cardiovasculares, alteraciones cutáneas. Nos falta hablar de musculoesqueléticas, gastrointestinales, pulmonares, renales. Mañana vamos a hablar de lo que son los subtipos de esclerodermia. Vamos a hablar de los autoanticuerpos y del resto del tema. ¿Ya? Muchas gracias, muchachos.